Tenemos aquí unas lindas historietas. Son 3 triángulos amorosos. Así que vienen por el lado de los escritores, más bien. Upa, interesante. Sí, sí. Empecemos con Víctor Hugo. El gusto enorme No, de señor, saludarlo. por favor. Señor. A nuestro amigo, Monsieur Hugo, le decían que era feo cuando era chico. Su hermano lo llamaba la bestia. Y él se lo creyó. Pasa muchos, ¿no? Sí, sí. Que son como el patito feo. Claro. Cuando niños soportan las burlas de sus familiares, pero un día devienen en cisnes. Él se lo creyó hasta bien entrado en años. Ya en la edad adulta, Víctor Hugo se jactaba de que las damas... Discúlpeme, No, bueno, que me no se emocionó. emocione. Oí hablar de las damas y sentí que la emoción se apoderaba de mí. Víctor Hugo, digo, se jactaba de que las damas lo encontraban irresistible e incluso se quejaba de haber perdido muchos años de amor por hacer caso de los pareceres ajenos. Bien. Claro, porque le decían que era feo. Claro. Sos feo, ¿vio la familia? Sí, sí. Dice, qué feo que sos, qué feo que sos. Y después el tipo a los 50 años descubre que las minas se mueren por él. Dice, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Haciéndole caso a mi primo. Sí. Bien. Víctor Hugo se casó con el amor de su infancia, Adèle Foucher. Era su vecina y por comodidad se casó con ella, pero era hermosa. La ceremonia no fue para nada grata. El hermano de Víctor, Eugène, Sí. digamos ya que es francés, qué curioso, más lindo, me gusta más en inglés, Eugène, Sí. que Eugène, y que Eugenio ni hablar. Claro, sí, Eugenio no. Bueno, el Eugenio andaba enamorado también de Adele. Ah, por eso le diría que sos feo, sos feo. Sos feo. Claro. Pero cuidado, porque en la fiesta misma el hermano se volvió loco y tuvo que ser encerrado en un manicomio. ¿Te imaginas? Se arruina la fiesta. Sí, sí. Sí, bueno, sí, señor. Bueno, allá por 1831, Adele tuvo con Víctor Hugo 4 hijos. No, será allá por 1831. Digamos lo mejor. Claro, fue Hacia 1831, Adele ya tenía con Víctor Hugo 4 hijos. Pero andaba de novio con uno, que no era otro que el Sainte-Beuve, según las crónicas y según todo el mundo, un crítico que parecía haber nacido viejo. Era pelirrojo, Sainte-Beuve, muy seductor, amigo de Víctor Hugo, y bueno, se armó el primer triángulo. El Sainte-Beuve admitía que lo que más le gustaba era hablar de la obra de los demás. Bueno, por eso era crítico. Y también le gustaba vivir en la casa de los demás. Ah, bueno, Por eso empezó este triángulo con la mujer de Víctor Hugo. En una carta que le escribió al ya mencionado Víctor Hugo, dice: solo me siento feliz cuando me echo en su sofá. Ah. O sea, en la cama de los vivos este Gil duerme la siesta. Cuentan que Víctor Hugo no estaba muy contento con el asunto, pero el Sainte-Beuve era el crítico que defendía sus publicaciones. Era el tipo que Claro. mejor hablaba de Víctor Hugo, entonces más que me importa. Digo. Otro Eugenio, que es Ionesco, que se interesó por el tema, por este triángulo, escribió que cuando el Sainte-Beuve admitió su amor, Víctor Hugo respondió que no tenía importancia y le pidió que siguiera con su esposa y también con sus buenas críticas. Pasaron algún tiempo los 3 juntos hasta que Víctor Hugo se hartó y le pidió al Sainte-Beuve que se fuera. La reacción del crítico más influyente de la época fue volverse en contra de quien era su escritor preferido. Y entonces despreció su obra y continuó así durante muchos años, incluso espiando la vida personal de Víctor Hugo para batirla públicamente. Tras la muerte de Víctor Hugo, sus parientes encontraron en la biblioteca un sobre con 3 sellos negros y con la palabra pudenda,
digamos que sería algo de lo que avergonzarse. El sobre contenía cartas comprometedoras de Adele a Sainte-Beuve, que y el Sainte-Beuve le envió esas cartas a Víctor Hugo para hacerle comprender el alcance de la traición. Las cartas que la propia mujer de Víctor Hugo le mandaba al Sainte-Beuve, el Sainte-Beuve se lo mandó a Víctor Hugo. El otro, ¿cómo? Imaginás, ¿no? Leyéndolo. Sí, sí. Pero hubo otro menage à trois en la vida de Víctor Hugo. Allá por 1833 estaba buscando actores para la representación de Lucrecia Borgia. Y apareció una muchacha hermosa llamada Juliette Rouet y se presentó ahí, ¿no? Y él le asignó un pequeño papel. En los ensayos, Víctor Hugo comenzó a cortejarla. Y una noche de febrero de 1833 consumaron el amor. Hugo no tenía intención de abandonar a Adele ni a sus hijos, pero no importa, Juliette aceptó ser su amante y se mudó cerca de su casa. Durante años, Juliette le escribió a Monsieur Hugo cartas de amor. Llegaron a contarse 2000. Es mucho, ¿no? Es mucho, y más para un tipo como Víctor Hugo, que Sí. estaba escribiendo. Claro, ¿en qué momento? Tenía que escribir un montón de novelas y le llegaban las Todo el cartas de la tiempo tía. llegaba ¿Con venía quién estabas papel. anoche? ¿Qué sé yo? Bien. Cuando Víctor Hugo debió exiliarse a Bélgica, Juliette lo siguió. Y también en Bélgica fue su vecina. Expulsados de Bélgica, ella volvió a seguirlo. Y a cada lugar que iba, Juliette se convertía en vecina. Y Víctor Hugo, lo más tranquilo, continuaba encontrándose con ella. Pero la no es cosa que la no- estaba acosando. Pero no. la mujer no sospechaba que Esa, siempre estaba no, la no misma solo vecina. sospechaba, En no todos los- sabía. Bueno, en 1859 Napoleón III dio una amnistía a los exiliados. Y todo esto ya venía durando mucho, calcule, empezó en 1833. En 1859 Napoleón III da una amnistía, Víctor Hugo vuelve a Francia y allí se enfermó. Fue en ese momento cuando Adele y Juliette se juntaron por primera vez junto a Víctor Hugo y no se separaron más. Vivieron junto con él. Años más tarde, en 1867, cuando Adele cayó enferma, le regaló a Juliette un camafeo que Víctor Hugo le había dado durante su compromiso, ¿no? Y cuando Adele perdió la vista, Juliette leía para ella. Adele murió en 1868, pero Víctor Hugo no se casó con Juliette, siguió con ella, pero también con muchísimas amantes, entre las que estaban Sara Bernard, la actriz, una hija de Teófilo Gautier y otras. Hugo tenía por entonces 68 años y solía decir: el día en que nadie me ame, confío en que moriré. Y eso sucedió 2 años después de la muerte de Juliette, que murió en 1885. No, Víctor Hugo murió en 1885. A los 83 años murió Víctor Hugo. Así que este es el primer triángulo. Linda historia. Linda. Segundo triángulo con Iván Turgenev. Un poco de él nació en 1818 en Oriol, en Rusia. Parece que la mamá de Turgenev, Bárbara Petrovna, regenteaba despóticamente la finca en la que vivían y se creía una reina, tenía trono, nombraba a sus sirvientes con títulos inventados y los castigaba con azotes por cometer infracciones imaginarias. Turgenev estudió en Berlín, allá recibió la influencia del romanticismo alemán, pasaba largas horas hablando con Lettina van Arnim, una vieja amante de Goethe, que, bueno, también era dueña de un salón. ¿Vio? En San Petersburgo, Turgenev conoció a una soprano llamada Pauline García Viardot, que a los 22 años llegó a la Ópera Imperial para actuar. Y Turgenev se enamoró.
y quiso cortejarla, ¿no? Pauline estaba casada con el señor Biardot, que era director de la Ópera Italiana en París. Resulta muy eficaz una descripción que hizo Enrique Jaime de la diva, de esta Paulina García. Era fea, dijo Jaime. Pauline era hija del tenor y maestro del bel canto Manuel García. Hemos hablado alguna vez de él y de su alumna, la soprano Joaquina... la alumna creo que fue María Malibran, pero eran hermanas con Joaquina Briones. Al principio Turgenev fue tratado como uno más del montón de admiradores, ¿vio? Sí, un momento, ya lo voy a atender, vaya poniéndose en situación, en fin. Las sopranos eran los símbolos sexuales de la época y los hombres se arruinaban o se batían a duelo, se mataban por ellas. Los admiradores de Pauline se batían incluso por el derecho a cortejarla. No, ni siquiera sin saber no por su amor, claro, sin saber si les iba a dar bolilla, ¿no? Había sido amigo de Chopin, que compuso para ella, y también de George Sand. La estrategia de Turgenev para seducirla fue así. Él era ya un escritor de renombre y se le acercó al marido, al señor Biardot. Sabía que Biardot era un empresario, como se ha dicho, y le pidió que se convirtiera en su apoderado. Biardot aceptó encantado, le dio una pieza en su casa de París. Allí Turgenev fue a escribir y a ver si le pasó. Vio cómo son estas cosas. Sí. Se acercaba a Pauline y la sedujo nomás. Una noche, después de una cena entre los tres, Biardot se fue a dormir borracho y adivina qué. Sí. Bueno. Aprovecharon ahí. Muy bien. Turgenev estaba un poco aterrado porque pensaba que en cualquier momento iba a ser asesinado por el señor Biardot. A la semana siguiente encontró una nota en su puerta. Decía: señor Turgenev, debo aclararle que lo he elegido yo a usted por encima de otros posibles amantes de Pauline. Firmado Biardot. Y desde entonces vivieron juntos 30 años. Allá por 1863, la voz de Pauline se quebraba un poco en las notas altas y se vio obligada a cantar en teatros de menor jerarquía, en Prusia, donde se mudaron los tres. Y en esta casa, junto a Biardot y Turgenev, se dieron solo conciertos exclusivos. Allí iban muy seguido Bismarck, el canciller de hierro, Wagner y un montón de príncipes y alcahuetes. Turgenev escribía y colaboraba en las operetas que cantaba Pauline. Él promovía su canto, por más que la voz de Pauline ya no era la misma. Tolstoy dijo que Turgenev no hacía otra cosa que dedicarse a una estrella que ya se había apagado, que era la voz de Pauline. En 1883 Turgenev se enfermó y murió. El señor Biardot ya había tenido la precaución de morirse unos años antes. Y antes de morir, naturalmente, no lo va a escribir después, Turgenev escribió Una vida para el arte, que era su propia biografía, autobiografía. A la muerte de Turgenev, Pauline se hizo cargo del manuscrito, pero una parte la destruyó, porque era donde Turgenev contaba, y entonces apareció Pauline, imagínese que se contaba todo. Y pidió, una parte la destruyó, y el resto pidió que no se publicara hasta que ella se muriera. Y para peor, no se murió hasta 1910. E incluso los herederos de Pauline se negaron a publicar esos escritos. Así que, ¿uno escribe para qué? ¿Y nunca se publicaron? No, o sí, pero... bueno, claro. Última historia. Un triángulo amoroso un poco desparejo. En su noche de bodas, en 1848, John Ruskin, un tipo que dominaba la crítica artística por esos tiempos, informó a su novia, Effie Gray se llamaba, que nunca ultrajaría su pureza. La noche de bodas, Mirá, disculpame, dice el tipo, rascándose contra la pared.
pero nunca voy a ultrajar tu pureza. Y a la Mena la idea no le gustó mucho. No, claro. Además de crítico de arte, Ruskin fue un reformista británico, un poco socialista, también fue un gran poeta. Ruskin estaba preocupado por defender a un grupo de artistas que formaban la hermandad prerrafaelista. ¿Qué eran estos tipos? Eran poetas y pintores, primero pintores, que creían que Rafael de Urbino, no era el ápice de la historia de la pintura, sino el principio de la decadencia de la pintura. Y entonces preferían a los primitivos italianos y flamencos anteriores a Rafael, que eran unos tipos que pintaban con mayor inocencia y, a juicio de los pre-rafaelistas, con mayor autenticidad. Bueno, F. Gray, la Mena esta, al final, ¿qué hizo? Abandonó a John Ruskin y se fue con otro pintor llamado, no con otro pintor, con un pintor llamado John Millet. Se casó con él, tuvo 8 hijos. Chao. Ruskin quedó solo y fue a golpearle la puerta a una pareja. A la pareja que formaban el pintor Dante Gabriel Rossetti y su modelo, Elizabeth Siddal. Rossetti, desde luego, era parte principalísima del grupo de los pre-rafaelistas. Y Ruskin se unió a aquella pareja castamente, como era su estilo. Vivió con ellos y participó como observador, disculpen, Sí, sí. de las reuniones amorosas de sus anfitriones. Y eran felices los tres. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Él se quedaba ahí y miraba. Se quedaba ahí y miraba. En fin. A su manera, Ruskin, ya sabemos cuál es su manera, ¿no? Estaba enamorado de Elizabeth Siddal, la modelo, pero sufrió terriblemente cuando, por algo que no fue su culpa, todo se fue al demonio. Y fue espantoso. Y voy a contar esta historia que creo que alguna vez la contamos aquí. Aquí está, le pasan un poco por arriba. Una noche después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dictar una clase en un colegio que justamente era un colegio para obreros, fundado por el propio Ruskin, que, como se ha dicho, era un poco socialista, Rossetti también. Terminada la cena, Ruskin se fue a dormir. Rossetti no tenía clase esa noche, en realidad. La versión que yo tengo dice que estaban cenando incluso con el poeta Swinburne, y que Swinburne lo acompañó a Dante Gabriel Rossetti. Le dijo, bueno, che, le dijo la Mena, me voy al colegio, que tengo una clase, yo qué sé. Y cuando salieron le dijo, mirá, Swinburne, dijo Rossetti, no tengo una clase, voy a visitar a un amante, la amante que tengo. Esta amante era una Mena, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era muy grande, muy grandota, y el propio Rossetti le decía cariñosamente el elefante. Qué cariñoso, ¿no? Sí. Pero a ella le gustaba. Bueno, Rossetti se quedó, Swinburne se fue, Sí. Rossetti se fue a la casa de su amante, del elefante, y cuando volvió, encontró que Elizabeth estaba muerta. Había tomado una dosis excesiva de cloral, que era un producto que tomaba ella contra el insomnio. Y Rossetti supo que ella sabía también de sus amoríos, y entonces se rompió el triángulo, pero también Rossetti quedó con una sensación de culpa. Acá dice, al poco tiempo Ruskin enloqueció, renunció a su cátedra en Oxford, que no sabíamos que tenía, y renunció a todo. Rossetti de algún modo también, pero hizo algo en el entierro de Elizabeth Siddal, hizo algo siniestro. Tenía en un cuaderno de poemas y de escritos que eran muy buenos, y tenía una sola copia.
se los puso en el ataúd de la Mena, sí. Elizabeth Sidal. Lo cerraron el ataúd, lo enterraron con el libro de poemas, como si le ofrendara algo, ¿no? Y después Rossetti se fue a vivir a una quinta por ahí, en fin, estaba un poco inestable, bueno, lo que sea, pero se fue a vivir a una quinta. Ahora, mirá lo que pasa. Vienen los amigos, Swinburne, todos esos tipos, y le dicen, che, ¿cómo vas a poner el cuaderno de esos versos? Algunos de sus amigos los conocían. ¿Y no tenés copia? No, dice el tipo. No puede ser que hayas hecho eso, es la mejor obra de tu vida. Bueno, empezaron a meronear para que desenterrara el cuerpo de su amante y se hiciera otra vez con el librito. Y así lo hacen. No estaba presente Rossetti cuando lo desenterraron, se quedó en la casa emborrachándose. Sí. Y los amigos fueron, hicieron todos los trámites, qué sé yo, desenterraron. Le ahorro todos los detalles. Sí, bueno, por favor. El estado en que estaba el libro. Sí. Todo. No. Recuperan el libro y ese libro es el que dicen por ahí, siempre hablan, el que cimentó la gloria de Dante Gabriel Rossetti como poeta, ya que también era pintor Rossetti. Claro. Parece que no era muy bueno. Borges dice que él vio los cuadros, los vio justamente en el British Museum, Sí. y no le gustaron. Pero sí vio también sus ilustraciones, y las ilustraciones sí le gustaron. Pero parece que no era muy bueno como pintor. Igual que lo haya visto Borges, ¿no? O sea, Sí, claro. Pero estaba medio limitado, ¿no? los vio cuando él era joven. Sí. Claro. Qué sé yo. Bueno, el caso es que... No, entonces no, Entonces sí que me voy a otro programa. Bien. ¿Por dónde iba? No, que bueno, que finalmente el libro resultó ser más trascendente que... el libro. Ahora bien, muchos años antes, él se fue a París con la mujer, mejor dicho no, con la mina esta, con Elizabeth Chia. No, la mujer, la que se mató con el cloral fue la mujer de él, no Elizabeth Chia. ¿Está claro? Porque yo por ahí dije en el cuerpo de Elizabeth Chia. Sí, no, sí, era el cuerpo de la mujer, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Sidal era la amante. Y había pintado un cuadro. Se fue de luna de miel con la mujer y pintó un cuadro donde estaban él y la mujer mirando hacia un bosque donde había una visión que también eran él y la mujer. Eran él y la mujer mirándose a sí mismos. Y hay una leyenda que está en muchos lugares del mundo, en Alemania muy fuertemente, la leyenda del doble, que dicen que cuando uno se encuentra con uno mismo, se muere. El doppel es el doble. Y aquí están los dos mirándose, sí, ¿no? Él y la mujer. La mujer que, como hemos dicho, se tomó una dosis de cloral, murió, Rossetti le metió el libro, después la desenterraron, bla, bla, bla. En una de esas, con el paso de los años, es Rossetti el que toma una dosis de cloral y se muere de la misma forma que se murió la mujer. Lo que le da al cuadro ese, claro, como se llama, creo, conociéndose a ellos mismos, algo así se llama, le da un sentido premonitorio, ¿no? Igual esto no forma parte del triángulo, sino que forma parte bueno, pero qué historia. Tonterías que uno conoce. El triángulo era Ruskin con Dante Gabriel Rossetti y la mujer y la amante. Claro. La amante de Elizabeth Sidal. Bueno, qué música. Sí, me extendí un poco, pero había cosas divertidas aquí, ¿no? Son 3 triángulos estos, 3 triángulos, o sea,
Cada triángulo 3 puntos. Sí. 9 puntos. 9 puntos. 9 puntos se llama el tango que vamos a escuchar. Sí, ¿pero qué tiene Compuesto por Francisco Canaro. Bueno. Seguramente No. un día se habrá acordado Canaro ¿De qué? de estos triángulos amorosos. ¿Pero qué es 9 puntos? 9 puntos en realidad era la velocidad máxima de los tranvías. Cuando se decía que el tipo puso los 9 puntos, Iba rápido. y iba rápido a la noche, Claro. el 22 iba a Quilmes, Claro. el tranvía 22, ¿no? Entonces, como no había nadie, en la le ponían los 9 puntos. Pero a nosotros nos parece mejor que 9 puntos sean 3 triángulos, que era el tema de hoy.